A ver, vamos a ver entonces la teoría. A ver. La clase de hoy día es movimiento en dos dimensiones. A ver, movimiento en dos dimensiones, tenemos un ejemplo acá, el movimiento parabólico de caída libre, ¿no? Y el movimiento circular. Bien, el movimiento parabólico, estamos viendo cómo está la figurita. A ver, ahí está. Ahí está el futbolista, está pateando un balón y el balón realiza una trayectoria parabólica. ¿Sí? Realiza una parábola. ¿Sí? O también se llama movimiento de proyectil, movimiento parabólico de caída libre o movimiento en dos dimensiones. Vamos a poner esto por acá. A ver. Muy bien. A ver, vamos a comenzar a explicar por acá, ¿ya? A ver, es un movimiento, el movimiento parabólico es un movimiento en dos dimensiones, o también se llama movimiento compuesto. El movimiento compuesto es la unión de dos movimientos simples, ¿no? En este caso va a ser un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniformemente variado, caída libre, ¿no? Acá, se lanza acá la pelota con una velocidad inicial. Entonces, aquí esta velocidad inicial se va a descomponer. Ya saben, al descomponer, ¿no? Tenemos aquí, a ver. Vamos a, allá, vamos a conectar esto, ¿ya? Vamos a conectar la tableta. Ya. A ver. Ya, muy bien. Bien, entonces tenemos en este caso, al descomponer la velocidad inicial, ¿no? Tenemos una componente pegado al ángulo. Esto va a ser igual a v sub 0x, ¿no? Y es igual a la velocidad inicial, como está pegada al ángulo, multiplicado por el coseno de alfa. ¿Sí? Esta velocidad inicial provoca, pues, el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Vuelvo a repetir, movimiento compuesto, movimiento en dos dimensiones, ¿no? El movimiento compuesto es la unión de dos o más movimientos simples. Acá tenemos un MRU y la otra componente de la velocidad de lanzamiento, tenemos la velocidad inicial, que va a ser igual, ¿no? Ya saben ustedes, a V sub 0 por el seno del ángulo de lanzamiento, ¿no? El ángulo de la teta. Disculpen, acá no puedo borrar, así que muy bien. Ahí está. ¿Ahí? Ahora, esta velocidad inicial va a provocar el movimiento rectilíneo uniformemente variado o movimiento vertical, ¿no? O movimiento vertical que hemos visto en la clase pasada. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, ya saben que la trayectoria es una parábola y siempre que el movimiento se realice cerca de la superficie terrestre. Bueno, se va a despreciar también la resistencia del aire. A ver. Entonces, a ver, vamos a ponerle así, ¿ah? Cuando se patea esta pelota, se lo lanza o se lo lanza con una velocidad inicial, la pelota comienza a subir, ¿no? Alcanza una altura máxima y comienza a descender. ¿Ah? Muy bien. Como esta velocidad de acá provoca el V sub X, provoca el movimiento rectilíneo uniforme, entonces la velocidad va a ser constante, la horizontal va a ser constante en todo punto del movimiento. ¿Ya? O sea, acá en el dibujo tienen la pelota acá en una posición, ¿no? La velocidad v sub x constante, o sea, va a ser igualito que esta, ¿sí? V sub 0x, deberían poner acá v sub 0x, v sub 0x, ¿no? En este punto simétrico, también tenemos que la velocidad horizontal, ¿no? Va a ser v sub 0x, ¿está bien? Acá también v sub 0x, ¿correcto? ¿No? Y acá también va a ser V sub 0x, ahí va a aparecer, ¿no? Va a aparecer, ahí está. Vamos a ponerle V sub 0x. Si tuviésemos otra posición, por ejemplo acá, ¿no? Tuviésemos otra posición aquí, ¿no? Digamos que aquí está la pelota,
¿no? Y este sería su punto simétrico. Esta es una parábola, la parábola tiene una simetría, ¿no? A partir de acá, ¿no? La figura de la derecha y la figura de la izquierda son iguales, ¿no? Entonces, en esta posición, ¿no? Si acá estuviese la pelota, acá tenemos la velocidad horizontal, ¿entendido? Igualito, ¿no? V sub 0, X. ¿Ya? Esta velocidad horizontal es constante, ¿por qué? Porque provoca el movimiento rectilíneo uniforme. Acá también sería V sub 0, X. ¿Ok? Muy bien. Ahora, acá también cuando el móvil cae, también tenemos que la velocidad horizontal sigue constante, ¿no? Ahí dice también constante, constante, constante. Muy bien. En cambio, la velocidad vertical, como provoca el movimiento vertical, ¿no? Cuando sube va a ir disminuyendo, ¿no? Acá va a ser más chiquito, ¿no? B sub 0i. Acá también tenemos, bueno, acá va, aquí no es B sub 0i porque está disminuyendo, ¿sí o no? Aquí va a ser más pequeñita, y vamos a poner así, más pequeñita, B sub i, ¿no? B sub i. Aquí va a ser igual a 0, ¿no? Cuando el móvil alcanza su altura máxima en el movimiento vertical, ¿no? De caída libre, hemos visto que la velocidad es igual a 0, pero en el movimiento parabólico, el movimiento en dos dimensiones, ¿no? Cuando el móvil alcanza su altura máxima, la velocidad vertical va a ser igual a 0, pero la velocidad horizontal va a ser constante. O sea, sí va a tener velocidad que viene a ser la horizontal. Ahora, cuando baja, comienza a aumentar de velocidad. Aquí va a ser un poquito más grande. Aquí más grande, ¿no? Aquí más grande. A ver, aquí no puedo dibujar muy bien. Y acá tenemos, ¿no? Más grande aún, ¿correcto? Ahí está, B sub I, ¿no? Y esta B sub I de acá es igual que esta. ¿Por qué? Para el mismo tramo de la trayectoria, ¿no? La rapidez de subida es igual a la rapidez de bajada, ¿no? Aquí vamos a poner el B sub 0i, sería, bueno, menos B sub 0i, ¿no? Para abajo, por eso lo han puesto sin bolita, ¿entendido? Pero en valor son iguales. Si acá se lanza con 30 metros por segundo, aquí va a tener también 30 metros por segundo, ¿correcto? Muy bien. Ahí tenemos la altura máxima que alcanza, esta es la aceleración de la gravedad, ¿no? Y acá tenemos el alcance horizontal, que nosotros le vamos a llamar D, ¿ya? D. ¿Qué viene a ser D? Por acá lo voy a poner, D viene a ser el alcance horizontal. El alcance máximo, se va a obtener cuando el ángulo de lanzamiento es 45 grados. O sea, este ángulo teta de acá va a ser igual a cuánto? A 45 grados, ¿ok? ¿Ya? El alcance máximo. Muy bien, entonces, un problema de repente te dicen el alcance máximo es 400 metros. Bueno, no te van a dar el ángulo de lanzamiento. Ya sabes que el ángulo es igual a cuánto? A 45, ¿ok? Veamos la siguiente lámina. A ver. Bien, aquí nosotros vamos a utilizar el principio de independencia de los movimientos dado por Galileo Galilei hace muchísimos años atrás, ¿no? Galileo Galilei decía, cada movimiento simple se va a cumplir como si lo demás no existiese, ¿no? En este caso, en este movimiento compuesto, ¿no? Tenemos que es la unión de un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniformemente variado o movimiento vertical. Entonces, si analizamos el MRU, nos olvidamos del MRV. Y si analizamos el MRV, nos olvidamos del MRU. ¿Ok? ¿No? El tiempo va a unir los dos movimientos. A ver, cuando pateas la pelota, de este punto a este punto pasa un tiempo tal como t. Es como si la pelota hubiese avanzado, como va a llegar hasta este punto de acá, ¿no? Como si hubiese avanzado horizontalmente al mismo tiempo o hubiese subido horizontalmente al mismo tiempo, ¿correcto? Es decir, el tiempo del MRU es igual al tiempo del movimiento vertical de caída libre. ¿Sí? Ahora también sabemos que el tiempo de subida es igual a qué? A tiempo de bajada, ¿no? T para subir y T para bajar. Cuando el móvil va de este punto a este punto, entonces se demora un tiempo tal como T, ¿no? Es como si hubiese demorado también un tiempo en avanzar horizontalmente.
¿Ok? Muy bien. Entonces ya no necesitamos más fórmulas, ¿no? Como ya hemos visto en MRU, vamos a analizarlo así por el principio de independencia de los movimientos dado por Galileo Galilei. ¿Entendido? Muy bien. Aquí les dan una formulita si quieres lo utilizas, ¿no? Pero más que nada aquí lo vamos a resolver, ¿no? Analizando por el principio de independencia de los movimientos, ¿no? Para que ya lo sabes, ¿no? No es necesario que aprendas más fórmulas, pero si quieres puedes aprenderlas lógicamente, ¿no? Y aquí vamos a ver las formulitas, ¿ya? Ecuación del movimiento parabólico, dice, ¿no? En el eje X, ¿no? Como le decía, provoca el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Ahí tenemos la velocidad, velocidad inicial en el eje X, v sub 0 coseno de teta, que hemos visto, ¿no? Y acá tenemos la ecuación de la posición del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Acá tenemos el movimiento vertical, la velocidad inicial va a ser v sub 0 seno de teta, que al descomponer, hemos visto ahí, al descomponer la velocidad de lanzamiento, ¿no? V sub 0x, v sub 0 coseno de teta, y v sub i, v sub 0 seno de teta, ¿no? Muy bien, entonces, y acá tenemos la velocidad que hemos visto en el movimiento vertical, ¿no? Esta es la ecuación de la posición, ¿se acuerdan? Muy bien. Bueno, esto de acá tenemos, esta es la velocidad, ¿no? La magnitud de la velocidad del proyectil en cualquier punto de la trayectoria se va a, a, a calcular aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no? Eso es lo que estamos viendo acá. A ver, vamos a ver. A ver. Aquí, por ejemplo, ¿no? En cualquier punto, la velocidad que tiene el móvil se va a sumar, ¿no? Estas dos velocidades, ¿correcto? Y como este ángulo es 90 grados, ¿no? Como este ángulo de acá es 90 grados, se va a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué 90 grados? Porque B sub X es horizontal y B sub Y es vertical. Entonces, este ángulo de aquí hasta acá es 90 grados. Y si ese ángulo es 90 grados, entonces esta velocidad de aquí, ¿no? Esta velocidad de aquí, en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento esta velocidad al cuadrado va a ser igual a b sub x al cuadrado, ¿no? B sub x al cuadrado más b sub y al cuadrado en general. ¿Entendido? Entonces la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada, lógicamente, de su componente horizontal, ¿no? El cuadrado de su componente horizontal más el cuadrado de su componente vertical, ¿no? O sea, aplicando el teorema de Pitágoras, ¿ok? Muy bien. Acá también, ¿no? Sería b sub x al cuadrado, ¿no? B cuadrado va a ser b sub x al cuadrado más b sub i al cuadrado, aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no? Eso es lo que está acá, pues, ¿no? Eso es lo que está acá, ¿ya? Eso de acá ya lo hemos visto la clase pasada, ¿no? La velocidad vertical final, velocidad inicial al cuadrado, ¿no? Velocidad inicial vertical al cuadrado, menos dos veces la gravedad, está en negativo porque la gravedad es negativa, y esto de acá viene a ser la altura, ¿no? La altura que viene a ser, ¿no? La altura que viene a ser posición final en la vertical menos posición inicial, ¿no? ¿Correcto? Y esto es igual a la formulita que vimos la clase pasada, ¿no? Velocidad final al cuadrado en el eje, en el movimiento vertical, ¿no? Velocidad inicial al cuadrado, menos dos veces la aceleración de la gravedad por la altura, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Si quieres, puedes utilizar para calcular la altura máxima esta fórmula y para el alcance horizontal, ¿no? Esta otra formulita, ¿está bien? Muy bien, vamos a ver ahora el movimiento circular. Dice, es un movimiento que se describe en dos dimensiones, ¿está bien? Siendo la trayectoria del móvil una circunferencia. Acá está cómo se mueve el móvil, ¿no? Bien, el móvil ha partido de esta posición inicial en t sub 0, ¿no? Y llega a esta posición en un tiempo tal como t. ¿Entendió? ¿Ya? Entonces, de este punto, ¿no? De este punto, ¿dónde estamos? De este punto a este punto, ¿no? Ha pasado un tiempo tal como t. Y ha recorrido un cierto ángulo central, ¿no? Que viene a ser, como partió de acá, este sería su posición inicial, ¿no? Y este es su posición final. O sea, posición angular inicial, ¿no? Acá está, posición angular inicial, y acá tenemos la posición angular final, ¿no? Este delta de t también se llama desplazamiento angular, ¿no? Desplazamiento angular sería posición angular final menos posición angular inicial, o sea, teta menos teta sub cero. Su unidad aquí es el radián.
Bien, entonces, cuando el móvil va de esta posición a esta posición, ha recorrido un cierto arco, ¿no? Esta línea negra que está acá es el arco. O también le llamamos L, ¿no? También se le puede llamar L, ¿no? L o delta S, el arco, ¿no? Esta es una formulita de trigonometría, ¿no? El arco va a ser igual a R por teta, ¿no? O también lo podemos hacer así, ¿no? El arco es igual al radio multiplicado por teta. Pero teta ya sabes que tiene que estar ¿qué? En radianes, ¿no? Teta en radianes. Muy bien. Bien, vamos a ver ahora la velocidad angular media, ¿no? Entonces, a ver, cuando el móvil va de esta posición a esta posición, recorre un cierto ángulo central. La relación entre este ángulo central y el tiempo que pasó es justamente la definición de velocidad angular. ¿Entendió? Acá está. Cantidad vectorial, ¿no? Una cantidad vectorial de la velocidad angular que indica el cambio de posición angular del móvil en un intervalo de tiempo. ¿Está bien? Cambio de posición angular en el intervalo de tiempo, ¿no? Ya sabemos de que esto, posición angular final menos posición angular inicial, también se lo puede escribir así, ¿no? La variación de la posición angular, T final menos T inicial, sobre la variación del tiempo, o también simplemente lo que hemos aprendido en el colegio sería, ¿no? Ángulo central que describe el móvil en el tiempo T. ¿Correcto? Las unidades, el ángulo ya sabes, está en radianes, el tiempo en segundos sería radianes por segundo. Muy bien. Eh, periodo y frecuencia. A ver, ¿qué viene a ser el periodo? El periodo viene a ser, ¿no? Un tiempo que se demora el móvil en realizar un evento completo. ¿Cuáles son los eventos completos acá? ¿No? Como el móvil, en el movimiento circular, ¿qué hace? Da una vuelta, ¿no? Da dos vueltas, tres vueltas, o sea, en este caso el periodo, el evento repetitivo que se va a repetir acá es una vuelta. Entonces, el tiempo que demora el móvil dar una vuelta se llama periodo. El periodo también se puede calcular así, ¿no? A ver, vamos a ver. Intervalo de tiempo, el intervalo de tiempo entre, vamos a ver, bueno, esta es una rayita, entre el número de vueltas. Número de vueltas. A ver, vamos a suponer, ¿no? Ya, su unidad es el segundo, porque el número de vueltas no tiene unidad. El tiempo se mide ¿qué? En segundos, ¿no? O sea, esto se va a medir en segundos, ¿ok? A ver, vamos a suponer que un móvil da 10, en 10 segundos da 5 vueltas. Entonces vamos a ver su periodo. A ver, le dije, en el intervalo de tiempo de 10 segundos, da 5 vueltas. Evidentemente, 10 entre 5, ¿cuánto viene a ser? 2, ¿no? Segundos, 2 segundos, ¿está bien? La vuelta no tiene unidad y no se le pone. Entonces, ¿qué significa el periodo? Que en una vuelta se ha demorado 2 segundos en dar una vuelta, ¿entendido? Es el periodo, ¿ya? La frecuencia viene a ser eh, el número de eventos en la unidad de tiempo. En este caso, los eventos son las vueltas. Entonces, la frecuencia viene a ser número de vueltas en el intervalo de tiempo. ¿Está bien? Por ejemplo, si un móvil ha realizado, ponte, 20 vueltas en 10 segundos, entonces, ¿no? Tenemos en este caso que se va a 0,0 y tenemos acá que está realizando 2 vueltas por cada segundo, ¿ya? Las vueltas no tienen unidad, ¿correcto? Entonces le ponemos acá 1, ¿no? 1 y acá el segundo, 1 sobre segundo. Pero 1 sobre segundo es una unidad que aquí se llama Hertz, en honor a Henry Hertz, ¿no? Es la unidad, acá está, ¿no? Ahí está, la unidad en el sistema internacional es 1 sobre segundo que se llama Hertz, ¿no? Entonces, la frecuencia acá sería 2 Hz. 1 sobre segundo, acuérdense, se llama Hz. Muy bien, estamos viendo acá que el periodo, ¿no? Es el intervalo de tiempo entre el número de vueltas. Y la frecuencia, el número de vueltas en el intervalo de tiempo. Está al revés, ¿no? Entonces tenemos que la frecuencia viene a ser la inversa del periodo o el periodo
viene a ser la inversa de la frecuencia. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Vamos a ver ahora el movimiento circular uniforme. Dice, se caracteriza por el hecho de que la partícula realiza desplazamientos angulares iguales en intervalos de tiempos iguales. ¿Está bien? Es decir, la velocidad angular va a ser constante, ¿no? ¿No? Así la velocidad angular, la variación del intervalo la variación del desplazamiento entre la variación del tiempo, ¿no? Delta de teta entre delta de tiempo, o si no, simplemente, si quieres así, ¿no? Teta sobre el tiempo, ¿no? Esto está aquí en radianes por segundo, ¿no? El ángulo está en radianes y el tiempo en segundos, ¿correcto? Muy bien, continuamos. A ver. Ahí está, ¿no? Ahí está, como pueden ver en la figurita, el móvil está realizando, a ver, regresamos, a ver, en tiempos iguales se está realizando desplazamientos angulares iguales, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces tenemos de que la velocidad angular, ¿no? Bueno, acá le llamamos rapidez. Bueno, el valor de la velocidad angular se llama rapidez, ¿no? O la rapidez angular, ¿no? Viene a ser el ángulo sobre el tiempo, ¿no? El ángulo sobre el tiempo, ¿está bien? O delta del ángulo, ¿no? Sobre el tiempo, ¿correcto? Aquí, ¿por qué le han puesto periodo? Porque es para una vuelta, ¿no? Esto es para una vuelta, ojo, para una vuelta. A ver, si el móvil parte de aquí, ¿no? Parte de acá, a ver, de aquí, ¿no? Si el móvil parte de acá, que lo estoy dibujando aquí, a ver, ahí está, miren, miren, miren acá en el dibujito, parte de acá y da una vuelta completa. El tiempo en realizarse un evento completo, ¿cómo se llama? Periodo, ¿entendió? Entonces, para una vuelta tenemos de que el tiempo de una vuelta se llama periodo. Y el ángulo de una vuelta, ¿cuánto viene a ser? ¿Cuántos en radianes? Bueno, claro, en grados sexagesimales sería 360 grados sexagesimales, ¿no? Pero en grados centesimales sería 400 grados centesimales. Pero en radianes sería 2 pi radianes, ¿no? 2 pi radianes, ¿correcto? Entonces, por eso la rapidez angular viene a ser 2 pi sobre el periodo. Pero hemos visto de que la frecuencia es la inversa del periodo, ¿sí o no? Entonces la rapidez angular también lo podemos escribir así, ¿no? 2 pi, ojo, 1 sobre el periodo, ¿cómo se llama? Frecuencia. ¿Ahí? Acuérdate de esta formulita, entonces rapidez angular 2 pi por la frecuencia. ¿Ya lo copiaron? Muy bien. Continuamos entonces. Veamos la siguiente. Bueno, estas son las fórmulas, la ecuación de la posición para el movimiento circular uniforme, ¿no? La ecuación de la posición, ¿cuál era? ¿No? Bueno, en general, la ecuación de la posición, el eje X era posición final igual a posición inicial más la distancia, ¿no? ¿Correcto? Regresemos a la formulita, a la lámina anterior. A ver, vamos a regresar aquí, ¿no? Como tenemos en este caso, ¿no? Que W, ¿no? La rapidez angular es el ángulo central descrito en el intervalo de tiempo. Bueno, si despejamos teta, ¿no? Si despejamos el ángulo, viene a ser la rapidez angular por el tiempo, y el tiempo, pues, viene a ser, ¿no? El ángulo central entre la rapidez angular, ¿no? Esto es comparado con la formulita de velocidad, distancia sobre tiempo, ¿no? Entonces, teta va a ser igual a omega t. Ya está. Bien, entonces acá podemos entender la ecuación de la posición. A ver, posición inicial, ¿no? Que en este caso sería el desplazamiento angular inicial, ¿no? Perdón, posición final, ¿no? Posición final, disculpen, el ángulo, el desplazamiento angular final, acá sería el desplazamiento angular inicial, y la distancia, en este caso viene a ser como θ en general, que sería omega t, ¿no? Velocidad por el tiempo, ¿se acuerdan? ¿No? Y esta sería esta formulita de acá, ¿no? O esta de acá. Bueno, este es un delta de tiempo, ¿no? Cuando hay un tiempo inicial. O en el colegio le llamamos simplemente t, que viene a ser igualito que esta, ¿no? Para el tiempo t sub 0 igual a 0, ¿no? Si t sub 0 es 0, así que nos quedamos así, ¿no? Que es lo que he hecho acá, ¿está bien?
Muy bien. Ya veamos la siguiente, la gráfica del movimiento circular uniforme, ¿no? A ver. Esta es la gráfica posición angular versus el tiempo, ¿no? Ya sabes que en este caso el ángulo está en radianes, ¿no? Acá esto debe estar en radianes, ¿correcto? Acá también sería en radianes. Muy bien, a ver. Acá tenemos de que de un ángulo inicial o un ángulo final, ¿no? Acá tenemos un delta de posición angular, ¿no? Y de 0 a t, acá tenemos un delta de tiempo, ¿sí o no? Entonces, la variación angular estaría acá, ¿no? Y si calculamos la tangente de este ángulo, ¿no? La tangente de la pendiente, nos va a dar delta de teta sobre delta de t. ¿Y qué viene a ser la velocidad angular? Entonces, la tangente de la pendiente en este caso me va a dar la velocidad angular, ¿ok? ¿Entendido? La velocidad angular. Esto, evidentemente, es el movimiento acelerado, ¿no? Porque el ángulo está no, perdón, disculpe. Es movimiento circular uniforme, ¿no? La tangente solamente me va a dar la velocidad angular. Muy bien. El área sombreada, en este caso, ¿no? La velocidad angular es constante. Entonces está velocidad angular, disculpen, eso está en radianes por segundo, ¿no? Radianes por segundo sería la unidad. Ahí, como la velocidad angular es constante, para cualquier tiempo tenemos la misma velocidad angular y el área sombreada aquí va a ser igual a la variación del ángulo, ¿no? ¿Ahí? El área viene a ser la variación del ángulo. A ver, de 0 a W, esto es igual a W, y de 0 a T, acá hay un cierto tiempo, ¿no? Tenemos de que el área viene a ser largo por ancho, o sea, omega T, ¿no? Pero hemos visto que omega T, ¿no? Omega T que viene a ser el ángulo central descrito, ¿no? Entonces acá concluimos de que el área es equivalente a teta, que viene a ser el desplazamiento angular, ¿no? O el ángulo central descrito, ¿correcto? Muy bien. Vamos a ver ahora, ojo rápidamente, la velocidad tangencial. Bueno, aquí en el movimiento circular hay varias formulitas, pero son fórmulas pequeñas, de dos, de tres términos, como puedes ver, pero son varias y tienes que aprenderlas simplemente. La velocidad tangencial indica la rapidez y dirección del movimiento de la partícula en cada punto de la circunferencia. Se representa por un vector tangente en cada punto de la circunferencia. ¿Eh? Ahí está, vamos a completarlo ahí. Ya. Muy bien. A ver, acá tenemos la rapidez tangencial, que viene a ser 2πr sobre el tiempo. A ver, ¿cómo se define la, eh, la velocidad tangencial? Va a ser tangente a la curva. Acá tienes este vector verde, tangente a la curva, es la velocidad tangencial. Ahora, su módulo, o sea, la rapidez tangencial viene a ser el ángulo el arco descrito en la unidad de tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando el móvil se va de este punto a este punto de acá, ¿no? Ha recorrido todo este arco, ¿no? Todo este arco aquí, a ver, acá más o menos puedo dibujar acá, a ver, ha recorrido todo este arco que se le llama S, ¿no? S o a veces se le llama L, ¿está bien? En un cierto tiempo tal como T. Entonces, la relación del arco descrito en la unidad de tiempo viene a ser la rapidez tangencial. ¿Ya? Eso está aquí en metros por segundo. ¿Entendió? Metros por segundo. Muy bien. Ahora, esto es para una vuelta. Ojo, para una vuelta. Para una vuelta. Para una vuelta, ¿no? Tenemos de que el arco, si partimos de acá, damos toda la vuelta y llegamos a este mismo punto, entonces para una vuelta el móvil ha recorrido la longitud de la circunferencia, ¿no? Y la longitud de la circunferencia que es igual, 2pi por el radio, ¿sí o no? 2pi por el radio. Y el tiempo de una vuelta, ¿cómo se llama? Se llama periodo. Por eso lo he puesto así, 2pi r sobre el p, periodo. ¿Entendió? Porque es el arco máximo, que es una vuelta, y el tiempo de una vuelta se llama periodo. Ahora, 1 sobre periodo, ¿cómo se llama? 1 sobre periodo, ¿te acuerdas? 1 sobre periodo, ¿cómo se llama? Frecuencia, ¿no?
Entonces la rapidez tangencial también se puede escribir así, ¿no? 2pi radio por la frecuencia. ¿Entendido? ¿Ya? Rapidez tangencial o lineal también se llama esto, ¿no? Bien, aquí para aprovechar esta figurita vamos a decir, vamos a suponer que un móvil aquí tiene una rapidez de 20 metros por segundo, aquí también tiene 20 metros por segundo, a ver, presten bastante atención, ¿ya? Aquí también tiene 20 metros por segundo. A ver, dime, eh, la, eh, la velocidad tangencial en este movimiento, como va de 20, 20, 20, ¿es constante? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no es constante? La rapidez tangencial sí, o sea, el módulo de la velocidad sí. Pero ¿qué pasa? Como la velocidad es una cantidad vectorial, tiene dirección y sentido. Este vector de aquí tiene otra dirección y otro sentido que este de acá. Y este de aquí, otra dirección y otro sentido que este. Entonces, acá decimos, bueno, aquí va a haber una velocidad, ¿no? Vamos a poner con su raíz encima, una velocidad tangencial 1. Esta es otra velocidad tangencial 2 y esta es otra velocidad tangencial 3, ¿sí o no? Claro, en valor son iguales, en rapidez tangencial 20, 20, 20 metros por segundo, pero está variando en dirección y sentido. Entonces, hay un cambio de velocidad tangencial y todo cambio de velocidad, ¿no? Que provoca una aceleración. Y aquí de una vez vamos a definir la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta. ¿Qué viene a ser la aceleración centrípeta? La aceleración centrípeta viene a ser, ¿no? La aceleración provocada por el cambio de dirección y sentido de la velocidad tangencial. Y esa aceleración es aproximadamente, ¿no? Hacia el centro de la circunferencia. A ver, vamos a ver. Acá no puedo dibujar bien. Más o menos así vamos a dibujar acá, ¿ya? La aceleración centrípeta, ¿correcto? Hacia el centro de la circunferencia, en forma radial, ¿ya? En dirección radial. Ahí, dirección radial, ¿ok? ¿Ya? Y la aceleración centrípeta, ¿no? Su módulo va a ser la rapidez tangencial al cuadrado sobre el radio, ¿ya? ¿No? Y evidentemente esto está en metros por segundo al cuadrado, ¿está bien? Ahora, bueno, aquí estamos viendo que la rapidez tangencial, ¿no? La rapidez tangencial es igual a que 2pi r por la frecuencia, ¿sí o no? Por la frecuencia. Hemos visto que la rapidez angular era ¿qué cosa? 2pi por la frecuencia, ¿no? Entonces vamos a acomodarlo acá. El orden de los factores no altera el producto, ¿no? RF o FR, ¿sí o no? Eh, pero 2pi, ojo, 2pi F, que viene a ser 2pi F, como puedes ver, es la rapidez angular. Entonces la rapidez tangencial va a ser igual a la rapidez angular multiplicado por el radio. ¿Está bien? Esta es la relación entre la... Y esto se va a utilizar, ¿eh? Así que presta atención, cópialo, esto de aquí, cópialo, por favor, ¿no? Esto es lo que falta ahí, estoy poniendo en rojo lo que falta, porque yo no puedo utilizar colores, solamente esto de acá, ¿ya? Entonces, si nosotros elevamos al cuadrado, ya sabemos entonces que la rapidez tangencial, ¿no? Va a ser igual a la rapidez angular multiplicado por el radio. Si lo elevamos al cuadrado, todo esto queda elevado al cuadrado, w al cuadrado, r al cuadrado, ¿no? Entonces, b cuadrado va a ser w al cuadrado, r al cuadrado. Entre una r, entonces tenemos la otra formulita de la aceleración centrípeta, que va a ser igual a, ¿no? La rapidez angular al cuadrado multiplicado por el radio. ¿Entendido? Entonces tenemos aquí dos fórmulas de la aceleración centrípeta. Acuérdense de esto, es muy importante, y esto nos va a servir para dinámica circular. Ojo, esto nos va a servir para dinámica circular. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. A ver, bastante teoría, ¿no? A ver acá. Bueno, esta es la fórmula que hemos demostrado en la lámina anterior, ¿no? Rapidez tangencial, rapidez angular por el radio. La aceleración angular media. A ver, a ver. La aceleración angular media,
¿no? Cantidad vectorial que indica el cambio de velocidad angular en un intervalo de tiempo. Si la velocidad angular va cambiando en el tiempo, entonces va a dar lugar a la aceleración angular, ¿no? Lo que hemos aprendido en el colegio, ¿no? Bueno, en realidad es aceleración angular media, pero nosotros lo aprendimos como aceleración angular nada más. ¿Está bien? Muy bien. Viene a ser la variación, ¿no? Velocidad angular final menos velocidad angular inicial entre la variación del tiempo, ¿no? Variación de la velocidad angular entre la variación del tiempo. Las unidades van a estar en radianes por segundo al cuadrado. ¿Sí? Ya. Bien, veamos la siguiente lámina. Bien, vamos a ver ahora el movimiento circular uniformemente variado. Ahí, vamos a ponerle. Ya. Ya, a ver, vamos a ver si alcanza acá todo, ¿ya? A ver, a ver. Ya. Se caracteriza por el hecho de que una partícula realiza cambios de velocidad angular iguales en intervalos de tiempo iguales, ¿no? Por ejemplo, aquí están poniendo, ¿no? En este, a ver, vamos a mover esto de acá. Ya, acá. El móvil parte de acá, ¿no? Tiene una rapidez tangencial v, ¿no? Aquí tiene, vamos a hablar de velocidad, una velocidad tangencial v, aquí es el doble, ¿no? Aquí aumentó una vez, ¿no? O sea, de b a 2b aumentado en una vez, de 2b a 3b otra vez aumentado en una vez, ¿no? Entonces, este móvil está realizando un movimiento circular uniformemente variado, porque en intervalos de tiempo iguales, ¿no? Está variando su velocidad tangencial, ¿no? Dice, se caracteriza por el hecho de que una partícula realiza cambios de velocidad. Ya, evidentemente también si varía la velocidad tangencial, varía la velocidad angular, ¿no? Entonces la definición es, produce cambios de velocidad tangencial o de velocidad angular en intervalos de tiempos iguales. Entonces, la condición necesaria para que la partícula tenga movimiento circular uniformemente variado es que la aceleración angular va a ser constante, ¿no? La aceleración angular aquí va a ser constante. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces decimos, o también va a realizar desplazamientos angulares diferentes en tiempos iguales, ¿no? Como en el MRV, ¿no? Que realiza el movimiento rectilíneo uniformemente variado, realiza desplazamientos, ¿no? Diferentes en tiempos iguales. Aquí vamos a ver lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer una comparación del movimiento rectilíneo uniforme. A ver si entra acá, a ver dónde lo hacemos con el movimiento circular uniformemente variado. ¿Ya? A ver. Vamos a ver. Creo que aquí comenzamos, ¿ya? A ver. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Y aquí vamos a poner el movimiento circular uniformemente variado. ¿Está bien? Entonces, tenemos en este caso, en el MRV utilizamos, ¿no? Utilizamos la velocidad inicial. En el movimiento circular uniformemente variado vamos a utilizar la velocidad angular inicial, ¿no? Acá tenemos pues la velocidad final en el MRV, ¿no? Y acá tenemos la velocidad angular final. El tiempo es el tiempo t y acá también utilizamos el tiempo t, ¿no? Acá utilizamos la aceleración del MRV, ¿te acuerdas? ¿No? Y aquí es la aceleración angular. Aquí en el MRV utilizamos la distancia, ¿no? Y aquí vamos a utilizar el ángulo central descrito o el desplazamiento, ¿no? ¿Está bien? Vectorialmente sería el desplazamiento angular. Muy bien. Entonces, las fórmulas serían las siguientes. A ver, vamos a poner acá fórmulas, a ver si nos alcanza, ¿ya? Fórmulas. Esto tiene que hacer un cambio en tu cerebro, ¿ya? Fórmulas. O las ecuaciones, ¿no? Ya, entonces acá tenemos del MRU, ¿no? V, perdón, MRV. Y acá tenemos del movimiento circular uniformemente variado, ¿está bien?
Ya, la primera fórmula del MRV era, bueno, vamos a poner acá, en el MRV utilizamos ¿qué? La aceleración, ¿no es cierto? Aceleración simplemente. Aceleración media, ¿no? Y acá, ¿qué utilizamos? La aceleración angular media. Entonces, la primera fórmula era la distancia acá, ¿no? Velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En comparación, en el movimiento circular uniformemente variado, en vez de distancia vamos a tomar el ángulo central descrito, ¿no? O el desplazamiento angular, ¿no? Velocidad inicial, allá, acá será velocidad angular inicial en el tiempo t más un medio. Aceleración, ¿qué es acá? Aceleración angular por el tiempo elevado al cuadrado. La número 2, ¿qué cosa era? Velocidad final igual a velocidad inicial, ¿te acuerdas? Más aceleración por el tiempo, ¿no? Acá será velocidad angular final. Ya sabes que no se le pone F, ¿no? Igual a velocidad angular inicial más aceleración. Acá es aceleración angular por el tiempo. ¿Ya? Después tenemos acá la velocidad lineal final. Acá la velocidad inicial al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Más 2, aceleración por la distancia. Aquí tenemos que esto será, pues, la velocidad angular final igual a velocidad angular inicial al cuadrado, más, ¿no? 2 veces la aceleración. Pero acá, ¿qué viene a ser? La aceleración angular. Y la distancia, acá mira, la distancia, ¿por qué lo cambiamos? Por el ángulo central descrito, ¿sí o no? O el desplazamiento angular. Ahí está. La cuarta que aprendimos en el MRV era la distancia, ¿no? Velocidad inicial más velocidad final dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo. En el movimiento circular uniformemente variado, ¿no? En vez de distancia que decimos, el ángulo central descrito, velocidad angular inicial entonces, velocidad angular final, dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo. ¿Ok? Estas son las 4 formulitas que vamos a utilizar y ya sabes, ¿no? ¿Cómo sé que voy a utilizar cada fórmula? Porque a cada fórmula le falta una variable, ¿no? ¿Sí o no? Acá, ¿qué le falta? La velocidad angular inicial. Aquí le falta el ángulo teta descrito, ¿sí o no? El desplazamiento angular. Aquí le falta el tiempo y acá le falta la aceleración angular, ¿no? Muy bien. Es igualito como acá, ¿no? Como acá. Pero tienes que hacer este cambio en tu cerebro, ¿ya? Muy bien, ¿ya copiaron? A ver, veamos, seguimos entonces. Bueno, las ecuaciones ya lo hemos visto, ¿no? Las ecuaciones. En este caso, aquí, a ver, vamos a regresar. Aquí tenemos la ecuación de la velocidad angular, ¿no? Esta es la segunda fórmula que hemos visto anteriormente, ¿no? Velocidad angular final igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por el tiempo, ¿no? Este tiempo, este es un delta de tiempo t o un t, ¿no? Y esto queda así como la segunda formulita que hemos visto en la lámina anterior, ¿ya? Esta es la ecuación de la posición, ¿no? En el tiempo t sub 0, si t sub 0 es igual a 0, esto va a quedar como t, ¿no? Y esto también va a quedar como t, ¿está bien? Acá está, pues, ¿no? A ver. La ecuación de la posición, ¿no? En general vimos, ¿no? En el MRV, posición final igual a posición inicial más la distancia, ¿no? Para el movimiento circular uniformemente variado sería la posición inicial, perdón, la posición final sería la posición angular final, posición inicial sería la posición angular inicial, ¿no? Más la distancia, pero la distancia se lo va a, ¿no? La distancia, en vez de distancia que poníamos, teta, ¿no? Y teta en general es esta formulita, ¿sí o no? A ver, atrás. Teta es esta formulita que está acá. Velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, la fórmula quedaría así, ¿no? A ver. Más teta que viene a ser velocidad angular inicial, ¿no? Por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado.
¿no? Y como les digo, si t es igual a 0, o en general esto sería delta de t o t simplemente, y acá también sería delta de t o t, y quedaría la formulita así, ¿no? Así parece un poquito feo, ¿no? Pero en realidad todo tiempo es una variación de tiempo, como ya les dije anteriormente, ¿ah? Y sería la ecuación de la posición para el movimiento circular uniformemente variado. Bueno, que está lo mismo, y esta es la tercera fórmula, ¿no? Acuérdate que esto de acá viene a ser un delta, ¿no? Delta de t o simplemente t, ¿no? Y queda la tercera fórmula que hemos visto, ¿no? Velocidad angular final al cuadrado, velocidad angular inicial al cuadrado, más 2 aceleración angular por el desplazamiento angular, ¿no? Bien, vamos a ver la gráfica del movimiento circular uniformemente variado. Muy bien. Acá tenemos la posición angular, ya sabes que el ángulo está en qué? En radianes, ¿no? El ángulo está en radianes. Y el tiempo, pues, en segundos, ¿no? Acá también posición angular, el ángulo en radianes, el tiempo en segundos. Muy bien. Entonces, como la ecuación de la posición llevaba t cuadrado, ¿no? La ecuación de la posición del movimiento circular uniformemente variado, t cuadrado, entonces la gráfica es una parábola, pues, ¿no? ¿Entendido? Y este punto, si trazo acá la línea azul, es la tangente, perdón, una línea tangente. Si calculamos, ¿no? La tangente, eso nos va a dar velocidad, la velocidad angular instantánea, ¿no? Viene a ser la tangente de beta, ¿ya? De ese ángulo beta de acá. Evidentemente, ya hemos visto también esto, si esta recta comienza a desplazarse en sentido antihorario, ¿no? Perdón, en sentido horario, se acerca a este punto, se hace horizontal, entonces el ángulo sería cero. Entonces tenemos acá que la tangente de cero es igual a cero, ¿no? Y esto sería la velocidad angular inicial, aquí, ¿no? Cero. Acá está, mírenme. Velocidad angular inicial igual a cero, que es tangente de cero, ¿no? Acá va a ser diferente cero, lógicamente, eso es lo que dice acá, ¿no? Y si es así la gráfica, el movimiento, ¿cómo es? Acelerado, ¿no? Y si es esa la gráfica, el movimiento es desacelerado, ¿no? Acá, evidentemente, la tangente de beta es mayor que cero, ¿no? Va a haber una velocidad angular inicial acá, ¿no? Y aquí va a ser igual a cero, ¿no? O sea, de una velocidad angular inicial, ¿no? Que viene a ser la tangente de beta mayor que cero. Acá tenemos que la velocidad angular, ¿no? En este caso va a ser la tangente de cero, que es igual a cero, ¿no? O sea, el movimiento es desacelerado, ¿no? Muy bien. Bueno, acá tenemos, ¿no? La velocidad angular, ¿no? La velocidad angular que está en radianes por segundo, el tiempo en segundos, ¿no? Y acá tenemos de que de una velocidad angular inicial a una velocidad angular final, acá tenemos una variación de la velocidad angular, ¿no? Y de 0 a t tenemos aquí, ¿no? Una variación del tiempo. Entonces la variación de la velocidad angular, esto de aquí, paralela, va a estar acá, ¿sí o no? Entonces tenemos que la tangente de beta, en este caso, me va a dar la variación de la velocidad angular entre la variación del tiempo. Velocidad angular entre tiempo que viene a ser aceleración angular, ¿no? Entonces tenemos que la tangente de beta me va a dar la más aceleración angular. ¿Por qué? Porque este movimiento va a ser acelerado. Fíjense que la velocidad angular está aumentado, ¿no? Aumentando, ¿sí o no? Entonces acá tenemos el movimiento acelerado. En este caso, más bien, acá tomamos el ángulo de referencia, ¿se acuerdan? ¿No? Gamma. Y acá para acá tenemos la variación de la velocidad angular. Y acá vemos que aquí hay una velocidad angular inicial mayor
y una velocidad angular final menor, porque se acerca a cero, ¿no? Entonces aquí el movimiento es desacelerado. Puede será el movimiento circular uniformemente variado desacelerado, ¿no? Y la tangente de gamma del ángulo de referencia me va a dar la menos aceleración angular, ¿no? Eso es lo que dice acá, pues, ¿no? El área sombreada me está dando el desplazamiento angular, o sea, el ángulo central descrito, ¿no? Es como la distancia, ¿sí o no? Hemos visto que es como la distancia, ¿no? Comparado con MRV, ¿no? Bueno, ya sabemos que la aceleración angular, ¿no? Es constante. ¿En qué unidad está la aceleración angular? En radianes por segundo al cuadrado, ¿no? Y el tiempo ya sabes en segundo. Aceleración angular, radianes por segundo al cuadrado, y el tiempo está en segundos, ¿ok? Bueno, sabemos que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más, ¿no? Aceleración angular por el tiempo, que es la segunda formulita, ¿no? Esto pasa al otro lado y tenemos velocidad angular final menos velocidad angular inicial igual aceleración por tiempo. Y esto de acá viene a ser la variación de la velocidad angular, ¿no? Alfa por t. Y eso me va a dar, ¿qué cosa? El área sombreada, ¿no? Acá tenemos, ¿no? De 0 a alfa, un cierto valor del ángulo alfa, y de 0 a t, un cierto valor del tiempo, ¿no? El área es largo por ancho, o sea, alfa por t. Pero también vemos acá que alfa por t es la variación de la velocidad angular, ¿no? Alfa por t. Entonces, de aquí vemos de que el área sombreada va a ser equivalente a la variación de la velocidad angular. Y alfa t, ¿no? Alfa t. Y alfa t viene a ser velocidad angular final menos velocidad angular inicial. ¿Qué es lo que está acá, no? Bueno, esto es igual a alfa t, ¿no? Ahí está. Delta de velocidad angular, alfa t, pues, ¿no? ¿Qué es lo que está acá? Y si es negativo, el ángulo, la aceleración angular negativa, entonces le ponemos acá negativo simplemente, ¿no? Sigue la teoría, miren, enorme teoría, ¿no? Que no se preocupen, así es. Todos los cursos de ciencia tienen enorme teoría, ¿no? Por eso de biología, imagínate, no curso de biología, ¿no? Química, biología y física, curso de ciencia, ¿no? Muy bien. A ver, ¿y acá qué dice? Ah, ya, muy bien. Vamos a explicar acá. Bueno, ya aquí está hablando, no dice la aceleración centrípeta, acá está, es una aceleración dirigida hacia el centro, ojo, hacia el centro, y esta aceleración centrípeta se debe, ¿no? Se debe al cambio de dirección y sentido de la velocidad tangencial. No obstante, si la velocidad tangencial, la rapidez tangencial, el valor de la velocidad tangencial constante, está variando en dirección y sentido, lo que hemos visto acá, ¿no? Lo que hemos demostrado por acá. A ver, vamos a regresar, ¿eh? Que esto es importante, pero esto lo vamos a ver también más adelante, ¿eh? A ver, vamos por aquí. Acá está, miren, ve. Acá está, ¿ve? No, acá no está, más atrás todavía. Acá. Aquí hemos demostrado, ¿no? Como vuelvo a repetir, si la velocidad tangencial, ¿no? La rapidez tangencial, o mejor dicho, la velocidad tangencial tiene un módulo igual, 20 metros por segundo, 20 metros por segundo, 20 metros por segundo, sin embargo, está variando en dirección y sentido, ¿no? La rapidez tangencial es igual, pero varía en dirección y sentido, y esa variación de dirección y sentido, ¿qué me provoca? Una aceleración, la aceleración centrípeta, ¿no? Lo hemos demostrado acá, lo digo que lo copien, y eso es lo que estamos viendo aquí en la última parte de la teoría, ¿no? Deberían haberlo hecho en esta parte, pues, ¿no? Pero lo están haciendo por acá. A ver, y la razón es esta, ¿no? A ver, ahí está, ¿ya? Bien, en general dice todo cuerpo que describe una trayectoria curva en general, ¿no? O sea MCU o MCV, experimenta una aceleración dirigida hacia su centro, llamada aceleración centrípeta. Y una aceleración, bueno, esto es para la aceleración tangencial, es para el movimiento circular uniformemente variado, ¿no? Llamada aceleración tangencial. La suma de estas dos aceleraciones da la aceleración
del movimiento circular. ¿Está bien? Y como este ángulo de acá es 90 grados, este ángulo de acá es 90 grados, entonces esto se va a relacionar aplicando Pitágoras, pues, ¿no? ¿Está bien? Ah, ¿de dónde es la aceleración tangencial? Dirá, ¿no? Dirá, no, no hemos visto aceleración tangencial. A ver, la aceleración tangencial. A ver, hemos visto que la rapidez tangencial es igual a la rapidez angular multiplicado por el radio. Dividamos ambas ecuaciones entre t. V sobre t, que viene a ser, ¿no?, velocidad sobre tiempo, esto se llama aceleración tangencial. Y W sobre tiempo es la aceleración angular, ¿no?, por el radio. ¿Está bien? Esto es cuando el móvil, ¿no?, en el movimiento circular uniformemente variado, ¿no?, recorre arcos diferentes en tiempos iguales, ¿no? Entonces va a haber una aceleración tangencial. Por eso le digo la aceleración tangencial. Esto aparece, pues, en el movimiento circular uniformemente variado. ¿Está bien? En el MCU, la, la rapidez tangencial se va a mantener constante, ¿no? Muy bien, entonces tenemos acá, como es acá en 90 grados, tenemos de que la aceleración, ¿no? La aceleración al cuadrado, ¿no?, va a ser igual a la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado, ¿no? Entonces la aceleración va a ser igual a la raíz cuadrada de la aceleración centípeta al cuadrado más la aceleración tangencial elevado al cuadrado. Muy bien. Eso es lo que han hecho acá, pues, ¿no? Eso es lo que han hecho acá. ¿Está bien? Ahí está. Esto es lo que hemos demostrado anteriormente. Muy bien. ¿Ok? Bien, entonces, gracias por su atención. Vamos a dejar de compartir y vamos a regresar a descartar. A ver. Vamos a ver. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, esa es la teoría y vamos a ver ahora, jovencitos, los problemitas, ¿no? A ver. Vamos a ver aquí. Y ahora sí está abriendo. Ya. Bien, jóvenes, vamos a ver entonces la solución de los problemitas. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Este es el primer problema, ¿no? El primer problema que hemos visto. A ver, voy a poner un poquito más grande para que se vea bien. Ahí está, ¿no? Vayan leyendo bien el problema y comenzamos a solucionar los problemas. ¿Ok? Bien, veamos, dice, vamos a poner acá solución. Un automóvil se desplaza sobre una superficie horizontal. Entonces vamos a dibujar la superficie horizontal. A ver. Vamos a dibujar con negrito, ¿ya? Ahí está. Con una rapidez constante de 20 metros por segundo. Entonces vamos a dibujar el automóvil. Ahí tenemos el automóvil. Ya sabes, dibujan un zapatito nada más. Ahí está, sus dos rueditas.
Y está viajando con una rapidez, dice, de 20 metros por segundo, ¿no? Ya. En el instante que se encuentra a una distancia de 640 de un mortero, el mortero lo vamos a colocar acá, a ver, ahí tenemos un mortero, mm, más o menos así sería, así, como un cañoncito, ¿no? Un cañoncito, ahí está, ¿no? Entonces, el auto dice en el instante que se encuentra a 640 metros, ¿no? Aquí en este instante, vamos a colocar acá, de aquí para acá hay una distancia de 640, ¿no? En el instante que se encuentra a la distancia de 640 metros de un mortero, este le dispara un proyectil con una rapidez de 100 metros por segundo. A ver, vamos a poner acá el proyectil, ¿no? Va a disparar un proyectil. A ver, ya, la velocidad del móvil lo voy a poner más adelante mejor, ¿eh? Aquí. Vamos a poner así nomás, ¿ya? Aquí lo que vamos a borrar aquí va a ser esta flechita de acá. Ya. Muy bien. A ver. Entonces, cuando el auto se encuentra a 640 metros del mortero, ¿no? Este va a disparar, dice, un proyectil. Ahí está, ¿ya? El proyectil va a salir disparado con una rapidez de 100 metros por segundo, ¿no? 100 metros por segundo. Y un ángulo de elevación de 53 grados. A ver, el ángulo vamos a poner acá, ¿no? Ahí está el ángulo de 53. Muy bien. Como muestra, bueno, la figura no la he puesto acá, ¿no? Porque está muy engorroso. ¿Qué distancia de recorre el automóvil antes de ser impactado por el proyectil? Evidentemente, el proyectil, ¿no? Al lanzarse con esta velocidad inicial formando un ángulo de 53 grados, va a realizar un movimiento parabólico, ¿no? Ahí está. Y va a impactar aquí en el auto, ¿sí o no? Va a impactar en el auto cuando el auto pues ha recorrido una cierta distancia, ¿no? El auto acá queda todo abollado, ¿no? Ahí está. Ahí. ¿No? El auto cuando justo ha recorrido una cierta distancia. Esta distancia es lo que me están pidiendo calcular. Muy bien, entonces decimos, cuando el proyectil va de este punto, ¿no? Este punto a este punto se va a demorar un cierto tiempo tal como t. El auto, al ir de aquí para acá, se demora el mismo tiempo, ¿sí o no? Porque justo cuando estaba acá, ¿no? El proyectil disparó. Estaba viajando el proyectil, el auto comienza a viajar y el proyectil lo alcanza acá. Quiere decir que los tiempos de acá son iguales, ¿no? Muy bien, entonces, si han entendido eso, ya el problema está solucionado, ¿no? Lo que vamos a hacer en este caso es descomponer, vamos a descomponer la velocidad de lanzamiento. Uh-uh. A ver, ahora sí. Trazamos acá el sistema de ejes coordenados, ¿no? Y descomponemos la velocidad de lanzamiento, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí dos componentes, ¿no? Una horizontal y una vertical. Ahí está. Muy bien. Ahora, en este caso voy a utilizar, bueno, la velocidad, este va a ser la velocidad horizontal, ¿no? Vamos a ponerlo mejor, ¿ya? A ver, ya con rojito. La velocidad horizontal B sub X va a ser igual a 100
multiplicado por el coseno de 53. ¿Está bien? B sub X, ¿no? B sub X. A ver, B sub X va a ser igual a 100, ¿no? 100, sabemos que el coseno de 53, ¿cuánto viene a ser? 3 quintos, ¿no? 3 quintos. Entonces, esta velocidad horizontal sería 60 metros por segundo. ¿Está bien? Y la velocidad vertical viene a ser B sub I, ¿no? B sub I, que viene a ser igual a 100 por el seno de 53. ¿Está bien? Entonces acá tenemos 100, seno de 53, 4 quintos, 4 quintos. Quinta 1, quinta 20 por 2 sería 80, ¿no? 80 metros por segundo. Muy bien. Ya. Entonces, solo necesito calcular el tiempo. Como tengo la velocidad horizontal, ¿no? La distancia, como el auto realiza MRU, ¿no? Porque dice acá rapidez constante, entonces el auto está realizando MRU. Entonces solamente necesito el tiempo. El tiempo lo puedo calcular, ¿no? En el movimiento parabólico, pero para el movimiento parabólico solo voy a analizar el eje X, perdón, el eje Y. Ya sabemos que en el eje Y el movimiento, ¿cómo es? Movimiento rectilíneo uniformemente variado o movimiento vertical, ¿no? Tenemos este 80 metros por segundo, que sería la velocidad inicial, ¿no? Si tomo acá el punto de referencia, la velocidad inicial va a ser más 80 metros por segundo, ¿ok? Ahora, después de un cierto tiempo tal como T, la vertical nada más, estamos analizando la vertical, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? En la vertical, acá tenemos la velocidad vertical, que sería la velocidad final vertical, ¿sí o no? La velocidad final vertical, ¿no? Para cualquier tramo en la trayectoria, ¿no? La rapidez de subida es igual a la rapidez de bajada, pero como está bajando, acá sería menos 80, porque está hacia abajo del punto de referencia, ¿sí o no? Esta rapidez, ¿no? Esta velocidad sería menos 80 metros por segundo. Acuérdate que el signo lo hace vectorial, para abajo, ¿no? Y con eso calculamos el tiempo, ¿está bien? No tengo la distancia, entonces tenemos que la formulita, o no tengo la altura, ¿no? Entonces la formulita sería velocidad final, ¿no? Igual a velocidad inicial menos gravedad por el tiempo, ¿no? En el movimiento vertical. A ver, la velocidad final va a ser menos 80, la velocidad inicial va a ser 80, la gravedad 10, ¿no? Y el tiempo que quiero calcularte, 10t, pasa acá a sumar, y acá sería 80 más 80, ¿no? Está con menos, pasa con más. Entonces tenemos que 10t va a ser igual a 160, se va t con t, y ¿cuánto me queda el tiempo? 16 segundos, ¿ok? Ahora sí digo para el auto, ¿no? Para el auto. El auto, ¿qué movimiento realiza? Evidentemente realiza un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Quiero calcular la distancia del MRU, ¿qué cosa es? Velocidad por el tiempo, ¿no? Entonces tenemos que la distancia aquí va a ser la velocidad del auto, que es 20 metros por segundo, por el tiempo, que es igual a 16, ¿no? Entonces la distancia que recorre el auto va a ser 320 metros. La respuesta es la B, ¿no? La respuesta es la B. A ver, cópialo, tomen captura de pantalla. Y ahora sí. Ya, muy bien. Veamos el segundo problema. Ahora sí. Para escribir mejor he traído un librito de apoyo. ¿Ya? Bien, entonces, vamos a ver acá el segundo problema. Bien, a ver, dice, un hombre lanza horizontalmente una bola de acero, ahí está, velocidad horizontal, ¿ya? Hacia un pozo BC, acá está el pozo, con una rapidez inicial desde una altura h igual a 1 metro. O sea, esta altura de acá es igual a 1 metro, ¿ya? H va a ser igual a 1 metro, este de acá.
1 metro, ¿ok? Muy bien. El ancho del pozo es 0,4 metros. Acá X va a ser 0,4 metros. Y la distancia desde el punto de lanzamiento hasta la pared, o sea, esta distancia es 5,4. 5,4 metros. Entonces, si este es 0,4 y este es 5,4, entonces de aquí para acá va a haber una distancia de 5 metros. Vamos a ponerle de sub 1 ya. Entonces aquí va a haber una distancia de ¿cuánto? De 5 metros, ¿no? 5 metros va a ser de aquí hasta acá. ¿Ok? Ya. Dice, determine la mínima rapidez V sub 0, esto es lo que me piden calcular, ¿no? La mínima rapidez V sub 0, aunque debe lanzar la bola para que ingrese al pozo. Muy bien. A ver, cuando la bolita, ¿no? La bolita va de aquí hasta acá, evidentemente se va a demorar un tiempo tal como t. Ese tiempo es el tiempo que demora cuando la bolita va de aquí para acá, es el mismo tiempo que se va a demorar en bajar. ¿Sí o no? Y el mismo tiempo que se va a demorar en avanzar horizontalmente. ¿Está claro? Claro. Si de aquí para acá se demora 10 minutos, ha bajado en 10 minutos y ha avanzado horizontalmente en 10 minutos. Entonces, aquí, si yo quiero calcular, ¿no? La velocidad de lanzamiento, esta es la velocidad horizontal, ¿no? La velocidad horizontal es constante y la velocidad va a ser distancia sobre el tiempo. ¿Qué necesito? El tiempo. El tiempo lo vamos a calcular en el eje Y. En el eje Y ya saben que el movimiento, ¿cómo es? Movimiento rectilíneo uniformemente variado o movimiento vertical. Aquí voy a calcular el tiempo, ¿está bien? A ver, vamos a colocar acá los datos. En la vertical, como esta velocidad solo es horizontal, entonces la velocidad inicial vertical va a ser igual a 0. Ahora, aquí voy a tomar mi punto de referencia, acá, ¿ya? Y si ahí tomo el punto de referencia, escúcheme bien, ¿no? Porque las fórmulas que hemos visto son fórmulas vectoriales, ¿no? Tenemos que tener un punto de referencia, ¿ya? Ahí. Acá tomo el punto de referencia, para arriba positivo y para abajo negativo, ¿no? Como la altura está para abajo del punto de referencia que estoy tomando, entonces la altura lo considero negativo, ¿está bien? Menos 1 metro. Con dos datos en el movimiento vertical podemos calcular cualquier variable, ¿no? Como no tengo la velocidad final, allá, la que no tiene la velocidad final era la primera fórmula. Mira qué fácil. Velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, en este caso, la altura es menos 1, la velocidad inicial es 0, se va este término y queda menos un medio de 10 por t elevado al cuadrado, ¿no? Menos entre menos va a ser más, ¿está bien? Entonces va a quedar 10 entre 2, 5, va a quedar 1 igual a 5t elevado al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos en este caso de que el 5 va a pasar a dividir, entonces tenemos que t cuadrado va a ser igual a 1/5 y sacando raíz cuadrada, t va a ser igual a, ¿no? Raíz cuadrada de 1 sobre 5, ya sabes que esto viene a ser, ¿no? 1 sobre raíz de 5. ¿Entendido? ¿Qué cosa? Segundos. Muy bien. Ya tengo el tiempo, entonces ya puedo calcular la velocidad horizontal, ¿no? Es como si tuviese acá, ¿no? ¿Cómo digo? Como si tuviese acá la velocidad horizontal, ¿no? V sub 0, ¿sí o no? Entonces, ahora analizo el eje X. En el eje X, ¿qué movimiento es?
movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí o no? Y la velocidad va a ser igual a ¿qué? A distancia sobre el tiempo, ¿no? Entonces la velocidad, esa horizontal inicial que me están pidiendo calcular, esta de acá, va a ser la distancia 5 metros y el tiempo es 1 sobre raíz de 5 segundos, ¿no? Está en metros y aquí está en segundos. Entonces aquí le ponemos denominador 1 y multiplicamos extremos y medios, ¿no? Entonces tenemos que la velocidad inicial, ¿no? Va a ser igual a 5 raíz de 5 metros por segundo, por supuesto, ¿no? 5 raíz de 5, respuesta a la C. Muy bien. Veamos el siguiente problema. A ver. Ahí está. ¿Copiaron? ¿Copiaron? Ahí está. Saque captura de pantalla, copia, no sé. Ahí está. Muy bien. Porque aquí ahí vio bastante teoría, ¿no? Ya. Acá, el problemita número 3. ¿Ya? Bien, acá dice lo siguiente. Una niña lanza una bola hacia la pared de altura 2,5 metros. Vamos a poner los datos, ¿ya? Vamos a apurarnos un poquito porque ya se nos va la hora. A ver, 2,5 metros. ¿Entendido? Con una rapidez de 10 metros por segundo. Acá está, ¿no? Esta rapidez de aquí va a ser 10 metros por segundo. ¿Está bien? Y un ángulo de elevación de 37 grados. Este ángulo alfa es 37 grados, ¿ya? Vamos a ponerle ahí 37 grados, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿no? Desde el punto A, acá está, ¿no? A una altura de 1,5 metros. Esta altura de acá es 1,5 metros. Voy a poner más abajito, ¿ya? Para que no interrumpa. 1,5 metros. Muy bien, entonces vamos a hacer ya. ¿Con qué rapidez impactará la bola en el punto B? Acá, me está pidiendo la rapidez que impacta la bola aquí, ¿ya? Aquí, ¿no? Va a ir por acá, movimiento de proyectil, movimiento parabólico o movimiento en 2 dimensiones, impacta en la pared. Desprecia la resistencia del aire, raíz de 5 aproximadamente 2,2. A ver, entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, ¿no? Vamos a ver, vamos a tomar aquí esta distancia, ¿eh? De aquí para acá. A ver, así. Ya, ahí más o menos, ¿no? Entonces, como toda esta altura es 2,5 y de acá para acá es 1,5, ¿no? Este es 1,5. A ver, ya lo borré. Entonces la siguiente. Ahí está. De aquí para acá es 1,5. Evidentemente, esta altura, ¿cuánto va a ser? Esta diferencia de altura va a ser 1 metro, ¿no? O sea, esta altura de acá va a ser, de aquí para acá, de aquí para acá va a ser 1 metro. ¿Ya? 1 metro. ¿Correcto? De acá para acá. Muy bien. Ahora, vamos a calcular, vamos a descomponer la velocidad inicial. Ya sabemos que esta velocidad inicial horizontal va a ser 10 por el coseno de 37. Coseno de 37, ¿cuánto viene a ser? Coseno de 37, ¿no? Viene a ser 4 quintos, ¿no? Entonces, esta velocidad va a ser 8 metros por segundo, ¿está bien? Voy a ponerlo ya, 8 metros por segundo, ¿ya? Eso ya lo debes saber, pues, ¿no? Y la velocidad vertical va a ser, ¿no? 10 por el seno de 37. Vamos a ponerlo mejor, ¿ya? Aquí va a ser igual a 10 por el seno de 37. Bueno, seno de 37, ¿cuánto va a ser? 3 quintos, ¿no? 3 quintos. Quinta 1, quinta 2 por 3 sería 6 metros por segundo. Muy bien. Me están pidiendo la rapidez acá. A ver,
Vamos a recordar que esta velocidad, ¿qué provoca? La velocidad horizontal provoca el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces la velocidad horizontal va a ser constante. Acá en este punto vamos a tener, ¿no? Que es MR1, ¿no? Aquí en este punto voy a tener una velocidad horizontal, lo poner un poquito así para que se vea, está muy cargado. Ahí está, este va a ser 8 metros por segundo, ¿sí o no? 8 metros por segundo. Entonces, aquí solamente voy a necesitar cuánto es la velocidad vertical. No cambió, acá está. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Entonces decimos acá, esta es la velocidad, ¿no? Inicial horizontal. ¿Sí o no? ¿Me entendió? Tengo acá la altura. Entonces voy a utilizar el eje X, ¿ya? Perdón, el eje Y. A ver. En el eje Y, jóvenes, ¿qué movimiento es? Movimiento rectilíneo, uniformemente variado o caída libre, ¿no? Este sería, a partir de acá para arriba, positivo, ¿no? Entonces tenemos la velocidad inicial de lanzamiento, que va a ser igual a ¿cuánto? 6 metros por segundo, ¿ok? ¿Qué más tengo? De aquí para acá tengo la altura igual a 1 metro, acá está, ¿no? De aquí para acá. La altura igual a 1 metro. Positivo, porque está para arriba del punto de referencia que estoy tomando, ¿no? De aquí para acá. Y esto sería la velocidad vertical final, ¿no? Lo que quiero calcular. Mira qué fácil. No tengo el tiempo. Allá, entonces es esta formulita, ¿no? Velocidad vertical final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, menos 2 gravedad por altura, ¿no? En este caso sería 6 al cuadrado, la velocidad inicial, 6. La gravedad es 10, acá me dice 10 metros por segundo. Y la altura, 1 metro, ¿no? Entonces acá tenemos que b cuadrado, ¿no? La velocidad en el final al cuadrado va a ser igual a 36 menos 20, ¿no? 36 menos 20 va a ser 16. Y este cuadradito pasa al otro lado como raíz cuadrada, ¿no? Entonces la velocidad final va a ser 4 metros por segundo. Esta velocidad de acá, ¿no? Va a ser 4 metros por segundo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué hago acá? Bueno, voy a sumar estas dos velocidades. Mejor lo voy a sacar afuera para que lo veas, ¿ya? A ver. Acá tenemos entonces, ¿no? La velocidad vertical, ahí está. La velocidad horizontal, que es constante, ahí está. ¿Está bien? Este ángulo evidentemente es 90. Entonces, tenemos aquí que esta velocidad de acá es 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. Esta de acá, la velocidad horizontal es 8 metros por segundo, ¿no? En el eje X. Esta es la velocidad vertical. Y la suma de los dos, ¿no? ¿Cómo se calcula la velocidad final acá? Aplicando Pitágoras, ¿no? Claro, porque vamos a trazar acá, ¿no? El sistema de eje perdón, vamos a trazar las paralelas. A ver, aquí trazamos una paralela. A ver, acá trazamos la otra paralela, ¿no? Y tenemos que la velocidad en ese punto, ¿no? La velocidad en ese punto va a ser esta de acá, pues, ¿no? La velocidad que nos están pidiendo calcular, ¿no? ¿No? Entonces, aplicando Pitágoras, ¿no? Tenemos de que b cuadrado va a ser igual a b sub x al cuadrado, ¿no? Más b sub y al cuadrado, ¿no? B cuadrado, b sub x es 8, 8 al cuadrado 64, ¿no? B sub y 4, 4 al cuadrado 16, ¿no? Y eso va a sumar 80.
64 más 16, 80. Y este cuadradito pasa como raíz cuadrada, ¿no? 80. Y 80 viene a ser 16 por 5, ¿no? 16 por 5. Entonces, esa velocidad final va a ser 4 raíz cuadrada de 5. ¿Entendido? Bueno, me está pidiendo la rapidez, o sea, no le pongo signo. 4 por raíz de 5, 2,2. Entonces, esa rapidez final va a ser 8,8, ¿no? 8,8 metros por segundo. Rapidez, porque no le voy a poner ningún signo. ¿Está bien? La respuesta la A. Bien. A ver, vamos a ponerlo un poquito más grande acá, ¿ya? Ya está. A ver. Creo que me he salteado, ¿no? De la 5, falta la 4, ¿no? A ver, pondré la 4 por acá. Tampoco. Ya, entonces la 4, a ver, la 4 ahora. Muy bien, vamos a mostrar el escritorio entonces. Y teoría. Lo vamos a demorar un poquito, ¿ya? Ya, la 4 lo voy a hacer al final entonces, ¿ya? Porque vamos a tener que jalarlo de mi correo, ¿ya? Ahí queda pendiente la 4, un ratito lo vemos, ¿ya? A ver, un joven se desplaza en una bicicleta con movimiento rectilíneo uniforme. Si la posición angular de un punto de las llantas varía con el tiempo según la gráfica mostrada en la figura, ¿cuál es su desplazamiento angular entre los instantes T1 igual a 6 segundos y T2 igual a 10 segundos? Bueno, en este caso el movimiento va a ser MCU, ¿no? Ponemos acá solución, a ver, solución. Me están preguntando por el desplazamiento angular, ¿no? Acá nosotros tenemos que movimientos. A ver, el joven se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme. La posición angular de un punto de las llantas, evidentemente las llantas van a realizar movimiento circular uniforme, ¿sí o no? Las llantas, ¿no? Un punto de la llanta, dice, ¿está bien? Varía con el tiempo según la gráfica mostrada, ¿no? Acá ya hemos visto de que en la gráfica posición angular versus el tiempo, si nosotros calculamos la tangente de este ángulo, ¿qué me va a dar? La rapidez angular, ¿sí o no? La tangente de este ángulo de acá. Vamos a ponerle alfa, ¿no? ¿Está bien? Entonces tenemos acá que la tangente de alfa viene a ser, a ver, acá tenemos el ángulo de 10 a la variación de la posición angular, aquí es 10, ¿sí o no? 10. Y de acá tenemos el tiempo de 0 a 4, hay un tiempo igual a 4 segundos, ¿no? 4 y acá sería 10, ¿no? ¿Sí o no? Este segmento igual a este segmento, ¿no? Entonces, la tangente me está dando acá la rapidez angular, ¿no? Sería 10 entre 4. ¿Cuánto viene a ser? 2,5, ¿no? La rapidez angular va a ser 2,5. En este caso, el ángulo está en radianes y el tiempo en segundos. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ahora voy a ver acá la ecuación de la posición angular, ¿no? Ecuación de la posición. La ecuación de la posición es la siguiente, ¿no? Posición angular final igual a posición angular inicial más, ¿no? Rapidez angular por el tiempo, ¿no? Entonces dice, el desplazamiento, nuestro desplazamiento angular entre los instantes t igual a 6 segundos y t igual a 10 segundos. Entonces decimos acá, para T1 igual a 6 segundos. Entonces,
para T1 igual a 6 segundos, solamente reemplazo acá 6 segundos, ¿no? Entonces tenemos que la posición angular final, ¿no? O 1, ¿no? Va a ser igual a la posición angular inicial. Acá está, ¿no? Teta inicial. ¿Cuánto es teta inicial acá según la gráfica? Vemos que parte de este punto, ¿no? Entonces, este de acá viene a ser la posición angular inicial, ¿no? ¿Cuánto es? 10, ¿está bien? 10 radianes, ¿correcto? Entonces acá sería posición angular inicial 10. La velocidad angular, ¿cuánto nos salió? 2,5, ¿no? El tiempo, ¿cuánto es? 6 segundos. Entonces solamente multiplico ahí por 6, ¿no? ¿Correcto? ¿No? 6 por 5, 30. Llevo 3, 15 sería, ¿no? 15. Entonces tenemos que la posición angular 1 va a ser igual a 25 radianes. ¿Está bien? Ya, ahora decimos para T2 igual a 10 segundos, ¿no? Entonces tenemos acá la posición angular 2 o el desplazamiento angular 2, ¿no? Desplazamiento angular inicial 0, ¿no? 0. La rapidez angular es 2,5. ¿Está bien? Y el tiempo viene a ser acá, 0, no, 10 es acá, disculpen. La posición angular inicial es 10. Y el tiempo, ¿no? Posición angular inicial 10, la velocidad angular 2,5 y el tiempo es 10, ¿no? Entonces acá va a quedar posición angular 2 va a ser igual a 10 más, aquí será 25. Entonces tenemos que la posición angular o desplazamiento angular 2, ¿no? Va a ser igual a cuánto? A suma nomás 35, ¿no? 35 radianes. Entonces, lo que me están pidiendo es el desplazamiento angular final, ¿no? Que viene a ser el desplazamiento angular o posición angular final, ¿no? En este caso sería posición angular final, ¿no? Menos posición angular inicial. Final menos inicial, ¿no? Bueno, en este caso tenemos aquí la posición angular final sería 35 radianes menos 25 radianes. El desplazamiento angular, ¿no? Va a ser igual a cuánto, ¿no? Vamos a restar y sería 10, ¿no? 10, ¿qué cosa? 10 radianes, ¿no? Y la respuesta sería la D. Muy bien, veamos la siguiente. Muy bien. Acá dice el disco de una película en DVD que se muestra en la figura empieza a desacelerar, ¿está bien? Movimiento desacelerado, ojo. En el instante t sub 0 igual a 0, cuando su velocidad angular es 10 radianes por segundo. Vamos a poner los datos entonces, ¿ah? Ahí ponemos acá solución. Acá tenemos entonces, ¿no? La velocidad... la velocidad angular inicial va a ser 10, ¿no? 10 radianes por segundo. El disco tiene una aceleración angular, ¿no? De menos 10, ojo, desacelerado, pues, ¿no? Está disminuyendo. Menos 10 radianes por segundo al cuadrado. Asumiendo que el diámetro del disco es 12 centímetros, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser el diámetro? ¿No? De acá para acá es el diámetro, ¿sí o no? Entonces tenemos aquí el radio, a ver si se ve, el radio va a ser, ¿no? 6 centímetros, y acá también el radio va a ser igual a 6 centímetros, ¿entendió? El diámetro va a ser 12 centímetros. Ya. Determina la distancia recorrida por el punto P, ¿no? La distancia recorrida por el punto P del borde del disco, ¿está bien? O sea, el arco, ¿no? El arco que va a recorrer hasta el instante que se detiene. Bueno, si se detuvo, ¿no? Si se detuvo, tenemos que la velocidad angular final, ¿cuánto va a ser? 0. O sea, necesito el tiempo que se ha estado moviendo el disco, ¿sí o no?
acá, como puedes ver, no tengo el ángulo. Y la fórmula que no tiene el ángulo, ¿cuál es? ¿No? La formulita, bueno, que necesito el tiempo. Acá tengo, acá tengo la aceleración angular. El desplazamiento angular no tengo, ¿no? Entonces es esta, ¿no? Velocidad angular final igual a velocidad angular inicial, ¿no? Más aceleración angular por el tiempo. ¿Está bien? La velocidad angular final es 0. La velocidad angular inicial es 10, ¿no? 10 radianes por segundo. Más la aceleración angular es menos 10 movimientos desacelerados. Y el tiempo es lo que queremos calcular, ¿no? Entonces 10t va a ser igual a 10, ¿no? Más por menos, pasa a restar. Y tenemos que el tiempo va a ser igual a 1 segundo. ¿Entendió? 1 segundo. Muy bien. Ya está. Ya calculamos el tiempo igual a 1 segundo, ¿no? Y ahora necesito, dice ahí lo que están pidiendo, determine la distancia recorrida por el punto P del borde del disco, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces ahora vamos a necesitar el ángulo que ha recorrido, ¿no? El ángulo central. ¿Está bien? Entonces, el ángulo central, a ver, este es 40, ¿no? Disculpe, ¿ya? Acá es 40. Le puse 10, no sé por qué. Acá es 40. Y si acá es 40, entonces, acá sería 40 también. Vamos a buscar las bolas. Ya está. Ya, menos mal que me di cuenta. ¿Ya? Aquí sería entonces 40, ¿no? La velocidad angular inicial 40, ¿no? Acá también es 40. Se va a 0,0 y me queda 4 segundos, ¿no? 4 segundos. Muy bien. Entonces, ahora con el tiempo ya puedo calcular fácilmente el desplazamiento angular. ¿Cuánto se ha desplazado angularmente, no? Tenemos de que teta, ¿no? Teta va a ser igual a la rapidez angular al cuadrado, perdón, por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos que el ángulo central que he descrito sería la velocidad angular inicial es 40, ¿no? 40, el tiempo nos ha quedado 4, más un medio, la aceleración angular, menos 10, ojo, menos 10, y el tiempo va a ser 4 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces aquí tenemos ¿cuánto? 160, ¿no? Más por menos, 10 entre 2 sería 5, 4 al cuadrado 16, 5 por 16, 80, 160 menos 80, ¿cuánto va a ser? 80, pues, ¿no? Entonces, 80 radianes ha recorrido, ¿no? 80 radianes, ¿está bien? Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer acá simplemente es lo siguiente, ¿no? El móvil está esta bolita amarilla, a ver, entonces el móvil va de aquí hasta acá, vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer, ahí está, ¿no? Y tenemos, es un supuesto nada más acá, hay carambolas, ya. Vamos a poner aquí, a ver, de acá para acá, ¿no? El ángulo sería este ángulo, ¿no? Este ángulo de aquí. A ver. Este ángulo teta, ¿no? Teta. Entonces ha recorrido este cierto arco, ¿no? Este cierto arco que se le llama S, ¿no? S o L, ¿no? Ahora sabemos de que ese arco es igual a R por teta, ¿no? R por teta, a ver. Entonces tenemos que ese arco que ha recorrido va a ser el radio, que es 6 centímetros, ¿no? 6 centímetros, ¿está bien? Y el ángulo es 80, ¿no? Esto va a salir en centímetros, pues, ¿no? Sería 480 centímetros, ¿no? Dividido entre 100 para que me den metros va a ser 4,8, ¿no? O 4,8 metros, ¿no? Acuérdate que un metro tiene 100 centímetros, ¿no? Entonces acá para pasar de centímetros a metros dividido entre 100. Respuesta la D. Muy bien.
Vamos a pasar al siguiente, ¿ah? La figura muestra un automóvil que ingresa, ¿no?, a una pista circular de radio 10 metros. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Con una rapidez inicial de 30 metros por segundo. Bueno, acá tengo como datos, a ver, vamos a poner aquí el radio, ¿no? Ya tengo el radio, ¿no? Vamos a ver, ¿no? El radio igual a 10 metros. La rapidez es 30 metros por segundo. Acá. Muy bien, a ver. Si tengo la figura muestra el radio 10 metros y la rapidez 30 metros por segundo, rapidez inicial. Acuérdate que la rapidez tangencial es igual a la rapidez angular multiplicado por el radio, ¿sí o no? En este caso tenemos que la rapidez tangencial, ¿no? La rapidez tangencial es 30, el radio W, el radio es igual a 10, ¿no? Entonces tenemos que la rapidez angular inicial, ¿no? Porque esta es la rapidez tangencial inicial, va a ser igual a ¿cuánto? 3 radianes por segundo, ¿ok? Muy bien. Ahora dice, el automóvil adquiere una aceleración angular constante de magnitud 0,6 radianes por segundo. A ver, vamos a poner acá los datos entonces. La aceleración angular, entonces este va a ser un movimiento circular, ¿no? Movimiento circular uniformemente variado, ¿no? La aceleración angular dice que es 0,6 radianes por segundo elevado al cuadrado. ¿Qué distancia L recorre en 10 segundos? Tenemos en este caso el tiempo igual a 10 segundos, ¿está bien? La rapidez angular inicial, ya lo calculamos arriba, ¿cuánto es? 3 radianes por segundo, ¿sí o no? Ya, ¿qué más? ¿Qué necesito? Necesito el ángulo central descrito, ¿está bien? Si tengo el ángulo central, puedo calcular el arco, ¿sí o no? Bueno, en este caso no tengo la velocidad angular inicial, entonces la formulita sería la que no tiene la velocidad angular final, que viene a ser la primera, ¿no? Velocidad angular por el tiempo, más un medio de la aceleración angular por el tiempo elevado al cuadrado, ¿está bien? Entonces tenemos que el ángulo central, ¿no? Descrito, desplazamiento angular, la velocidad angular inicial es 3, el tiempo es 10 más, acá tenemos un medio, la aceleración angular 0,6, el tiempo 10 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces acá sería 30 más 0,6 entre 2 es 0,3 por 100, ¿no? Por 100. O sea, ¿cuánto sería el ángulo? ¿No? Sería 30 más 30, ¿no? Sería entonces 60 radianes. Y si tengo que el ángulo es 60 radianes, ya puedo tener el arco, ¿sí o no? A ver, ¿no? Tenemos en este caso, mmm, vamos a suponer que ha recorrido de aquí para acá, pues, ¿no? De aquí para acá, digamos, ahí está, ¿no? Y nos están pidiendo calcular el arco, ¿no? El arco sería este de acá, ¿no? Todo este arco de aquí, ¿no? Todo este arco de acá, el ángulo central, ¿no? Vamos a suponer que sea este de aquí, que es igual a 60, ¿no? 60 radianes, ¿no? Este es el ángulo central, 60 radianes. Ahí está. Entonces, a ver, vamos a poner bonito. 60 radianes. Este sería el ángulo central. Y sabemos la formulita, pues, ¿no? De el arco es igual a R por teta, ¿no? Entonces, el arco que me están pidiendo, ¿no? Va a ser igual, ¿no? A R, que viene a ser, ¿cuánto? El radio viene a ser 10 metros.
y el ángulo central 60, ¿no? Y esto va a estar pues en metros. Bueno, acá sería 600 metros. ¿Correcto? 600 metros. ¿Correcto? Respuesta a la C. Veamos el problema 8. Siguiente. Ya. A ver. Bueno, en este caso, como no veo bien aquí, lo voy a ver de acá arriba, ¿ya? De acá arriba voy a ver este disco, ¿no? En la figura muestra un disco que realiza movimiento circular uniforme con respecto al eje de giro. Indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Entonces voy a poner mi ojito por acá, ¿ya? Si pongo mi ojito por acá, esto lo voy a ver como ¿qué viene a ser el disco? Un círculo, ¿sí o no? Entonces vamos a sacar un círculo por acá. A ver, formas. Ahí está. Y vamos a buscar aquí un círculo. A ver, este de acá. Ya, más o menos así, ¿no? Vamos a hacer un poquito más grande. Pero, ya, ahí está, ¿no? Entonces dice, acá tenemos un punto A, vamos a poner acá el centro. A ver, el centro ponemos aquí. Más o menos por acá, ¿no? Vamos a poner el centro O, digamos, ¿está bien? Y aquí vamos a colocar el punto A. El punto A está acá, mírame. Ay, caracho. Acá está el punto A y por acá está el punto B, ¿no? Vamos a ponerlo con otro color, ¿ya? Acá tenemos el punto A. Y acá tenemos el punto B. ¿Ok? Muy bien. Ahora, dice acá, ¿no? La rapidez angular, dice, ¿no? El movimiento es movimiento circular uniforme. ¿Está claro? Movimiento circular uniforme. ¿Está bien? Entonces dice acá, a ver, la rapidez angular del punto A es mayor que la del punto B. Esto se está moviendo en sentido, miren acá, sentido antihorario, ¿no? O sea, así. ¿Ya? Sentido antihorario. Bien, la rapidez angular del punto A es mayor que del punto B. La rapidez angular, ¿no? Hemos visto que es igual a qué, ¿no? En el movimiento circular uniforme, tenemos que la rapidez angular viene a ser el ángulo central descrito en la unidad de tiempo. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, cuando en un cierto tiempo tal como t, vamos a suponer entonces de que el punto A estaría acá, ¿no? Ahí. Y el punto B estaría acá, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, este va a ser, ¿no? El arco descrito, ¿no? El ángulo central descrito, ¿no? Como se mueve con movimiento circular uniforme de aquí para acá, entonces también este va a ser el ángulo central descrito, ¿no? El tiempo cuando ha ido el móvil de aquí para acá es de segundos, ¿no? Y de aquí para acá también es de segundos, ¿está bien? Entonces decimos acá, a ver, la rapidez angular del punto A va a ser igual al ángulo central descrito en la unidad de tiempo. Y la rapidez angular del punto B es el ángulo central descrito en la unidad de tiempo. Entonces podemos apreciar que la rapidez angular de A es igual a la rapidez angular de B. Entonces la primera pregunta, ¿qué cosa es? Falsa. Veamos la segunda. Dice, la rapidez lineal o tangencial, ¿no? Del punto A es igual que la del punto B. A ver, entonces tenemos en este caso que la rapidez tangencial viene a ser el arco descrito en la unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces decimos acá, a ver, el arco, vamos a ponerlo con verde, ¿no? Cuando el móvil va del punto A, ¿no? Va así, en sentido antihorario, el punto A llega acá y aquí va a recorrer un cierto arco, ¿sí o no? Un arco, ¿no? Vamos a ponerle SA, ¿ya? SA.
Y el arco que recibe B es de aquí para acá, ¿sí o no? De aquí para acá. SB, ¿no? El arco, SB. Entonces, sabemos de que el arco, ¿no? Vamos a poner por acá. El arco viene a ser el radio por el ángulo, ¿sí o no? Entonces, vamos a ver quién es mayor. SA sería el radio de A, que sería este de acá, radio de A, y aquí sería el radio de B, ¿no? Sería el radio de A por el ángulo, ¿no? Y tenemos que SB sería el radio de B, ¿no? El radio de B por el ángulo. Evidentemente, como el radio de A es mayor que el radio de B, ¿no? Este es B. Entonces tenemos que el arco que recorre A va a ser mayor que el arco que recorre B. La rapidez tangencial de A viene a ser el arco que recorre A en la unidad de tiempo, ¿no? Y la rapidez tangencial de B viene a ser el arco que recorre B, en la unidad de tiempo. Y como este arco de A es mayor que el arco de B, evidentemente la rapidez tangencial de A va a ser mayor que la rapidez tangencial de B. Entonces la segunda también es falsa. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien. Acá dice Profe, que disculpe, estamos entrando al receso. Ya, y acá terminó Charito. Uy, caramba, no cargué, ya no importa. La magnitud de la aceleración centrípeta del punto A es mayor que la del punto B, ¿no? Acuérdense que la aceleración centrípeta viene a ser rapidez tangencial al cuadrado sobre el radio, ¿no? ¿Está bien? Entonces tenemos en este caso que la rapidez tangencial, ¿no? Es mayor, ¿sí o no? Entonces tenemos aquí, a ver, acá terminamos, ¿ya? La aceleración centrípeta de A va a ser la rapidez tangencial de A al cuadrado sobre el radio de A. Y la aceleración centrípeta de B vendría a ser la rapidez tangencial de B al cuadrado sobre el radio de B, ¿no? ¿Correcto? La magnitud de la aceleración centrípeta del punto A es mayor que la del punto B, ¿no? Sí, porque tenemos que la rapidez tangencial de A, ¿no? Va a ser mayor que la rapidez tangencial de B. Entonces, en este caso, la tercera sería, ¿qué cosa? Verdadero, ¿no? Y la respuesta sería la B. Respuesta la B, ¿ya? Muy bien. Muchas gracias, jovencitos. Nos vemos. Queda pendiente el problema que no lo cargué, ¿no? El número 4, ¿ya? El número 4 queda pendiente, ¿ya? Para la próxima, me vas a recordar, por favor, no lo cargué, no lo puse acá, como pueden ver, ¿ya? Es bastante sencillo también, ¿no? Ya, la respuesta, ¿sabe? Rápidamente. A ver, acá no voy a poner la respuesta, ¿ya? A ver, la respuesta de los problemas propuestos. A ver, el problema número 1, la respuesta es la A. 1, la A. Problema número 2, ¿no? La respuesta es la D. Número 3, la respuesta es la número 3, la A. Problema número 4, los propuestos, la respuesta es la B. El problema número 5, falta un dato, ¿ya? El radio, ponen ahí el radio, igual a 1 metro. ¿Está bien? Y la respuesta va a ser la A. Ya falta un dato acá. Ojo, en el problema número 5, el radio igual a 1 metro. Problema número 6, la D. Y problema número 7, la D. ¿Ya? Muy bien, jovencitos, muchas gracias.